Gracias. Un saludo para todas. Gracias, Pastora Mari Carmen. La verdad es que es un gozo estar aquí. No sé si me escuchan bien. ¿Se oye Mira, bien? mira, mañana vamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sigue, Sí. Nayara. Gracias. Es un tiempo especial. Sabemos que el Señor está haciendo cosas y moviéndose, ¿no? Y, y yo creo que ahí en el lugar donde ustedes están, el Señor está haciendo algo especial, porque la especialidad de Él es con cada uno y con cada uno Él trabaja. Amén. Aleluya. A mí me gustaría en esta tarde, ¿no? Compartirles algo eh, que el Señor me enseñe, me ayude a poder plantarlo en vuestros corazones de una manera sencilla y de una manera práctica, ¿no? Eh, Estaba escuchando la oración de la hermana Junia y, y era algo que el Señor había puesto en mi corazón, ¿no? Hay procesos en nuestra vida, procesos donde el Señor quiere llevarnos a experimentar libertad. Amén. Entonces, cuando las cosas, como decía la pastora Mari Carmen, no suceden instantáneas. Todas las cosas necesitan un proceso, una preparación, necesitan un tiempo, ¿no? Así nuestras vidas. Y el propósito del Señor con nosotros, los creyentes, es en medio de cada proceso que vivimos, perfeccionarnos y llevarnos a ese carácter perfecto que es Cristo, llevarnos cada día más a parecernos más a Él, y Él trabaja en áreas de nuestra vida que son nuestra mente, nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Amén, porque el Señor es integral. Él viene a trabajar no solamente en nuestro espíritu, sino que Él también cambia. Él dice que la palabra nos insta a que nosotros renovemos nuestra manera de pensar, que son los pensamientos, la mente, que Él quiere también transformar el corazón. Él quiere que nuestro corazón sea un corazón tierno, que pueda recibir la palabra para, como hemos estado orando, podamos ponerla en práctica. Amén. Y también Él quiere que haya un cambio en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, cuando es tocado por el poder de Dios, por la presencia de Dios. Dice, hay un pasaje en la Biblia que está en Corintios, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Antes de empezar, porque este es un tema bastante fuerte, me gustaría orar. Y me gustaría que tú cierres ahí tus ojos donde estás. Y voy a orar muy cortito porque sé que ya hemos orado, pero quiero pedirle al Señor que esto que Él ha hablado a mi vida, que me ha enseñado, yo pueda transmitírselo a ustedes y puedan ponerlo en práctica y puedan en este momento estar vuestras mentes abiertas a lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada, Señor, que penetra a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, yo te entrego estos minutos, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos asistas, para que tú nos enseñes, Señor, lo que tú has preparado para esta estación de nuestras vidas, Señor. Padre, yo ato, como dice tu palabra, todo lo que quiera venir a robar, a distraer, Señor, a quitar, Señor, el sentido de lo que tú quieres hacer con tu palabra en nosotros, Señor. Tú dices que la palabra es como un espejo, Señor, que cuando nos miramos en ella, Señor, podemos ser transformados, Señor. Transfórmanos en esta hora, Señor. Revela, Señor, lo que tú has preparado para cada una de nosotras, Señor. Que nuestros oídos, Señor, ahora se abran, Señor. Que nuestras mentes, Señor, ahora, Señor, se dispongan, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y que caiga toda fortaleza, Señor, todo pensamiento que está como una fortaleza, caiga ahora, Señor, y tu palabra dé el fruto, Señor, por el cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Quería compartirles esto de los procesos. El Señor nos ha llevado a los procesos
pasamos por los procesos porque Él quiere que experimentemos libertad. Libertad en las 3 áreas de nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y me gustaría ponerles en un pasaje, no lo vamos a leer porque son muchos pasajes los que tengo, pero no sé si os acordáis en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, acerca de la vida de Lázaro, ¿no? Lázaro era uno que era muy amigo de Jesús, no era una persona incrédula, no era alguien que no había estado con Jesús, sabía quién era Jesús, había escuchado las palabras del Maestro. En esta familia había ya como un conocer quizás más íntimo acerca de la persona de Jesús, ¿no? Y conocemos, yo creo que todas conocemos ese pasaje en donde Lázaro pues tiene una enfermedad, Lázaro muere y estas hermanas de Lázaro entran en una angustia y una desesperación porque Jesús no está. Jesús no está en la escena. Ellas dicen: ¿dónde está Jesús? Este era el momento en el que necesitábamos que Jesús estuviera aquí. Ellas sabían que Jesús podía hacer algo, pero Jesús está en otro lugar, ¿no? Y sabemos que el Señor no llegó tarde, llegó cuando tenía que llegar. Y en el momento en que llegó, vio todo el movimiento, la tristeza, el dolor. Ya habían pasado muchos días, dice la Biblia que habían pasado 4 días, así que ya las hermanas estaban ya completamente resignadas a esta pérdida, habían ya entendido que Lázaro había partido. Y cuando ven a Jesús se preguntan: Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no apareciste antes? ¿No? Y el Señor pues habla con ellas y dice que esto va a ser para glorificar a Dios. En fin, les cuenta. Y al final de la historia, en la parte del versículo 43, dice que Jesús dice algo para que la gente lo oiga, para que entiendan lo que está pasando, y luego llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba después de 4 días. Y Lázaro sale atado. Dice que tenía vendas en sus ojos, estaba completamente atado. Esta figura muchas veces la utilizamos para expresar cómo a veces estamos espiritualmente. Y en muchas áreas de nuestra vida, aún siendo creyentes, quizás a veces experimentamos este tipo de ataduras. Ataduras en los ojos, que son vendas que no nos permiten ver las cosas que el Señor quiere que las veamos como Él las ve. Ataduras en nuestro cuerpo físico, en donde estamos padeciendo ciertas cosas físicas y no podemos entender con el entendimiento del Espíritu qué es lo que está pasando. Entonces, teniendo este pasaje en mente y entendiendo que no es algo para aquellos que no han conocido al Señor, sino que nosotros a veces tenemos que darnos cuenta que el Señor, cuando nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha llamado para que experimentemos esa libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y que el cristiano quizás, o muy seguramente, hablamos de que no tendrá una posesión demoníaca, pero sí quizás puede tener una opresión. Pueden haber momentos de opresión en donde somos oprimidos por espíritus, somos oprimidos por cosas que están en el ambiente, y nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que está pasando. Y además de que el Señor nos lo va a mostrar, el Señor nos ha dicho que Él ha delegado en nosotros autoridad. Amén. Así que vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios ha dado a nosotros. Es en la autoridad que nos ha delegado para que podamos vivir esa vida plena y podamos en esos procesos experimentar esa libertad a la que Él nos llamó. El ser humano por sí solo no puede tener sobrenaturalidad. Necesita estar conectado a una fuente sobrenatural. Amén. Nosotros en sí mismos no conectamos con lo sobrenatural. Hay que conectarse a lo sobrenatural. Y solo hay 2 fuentes. La fuente del Señor y la fuente del enemigo, porque Él también opera en el mundo espiritual. Entonces nosotros somos conectados con los creyentes a esa fuente de luz, ¿no? Estamos conectados con el Espíritu, como decíamos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A ver, vamos a leer ese pasaje que está en 1 Corintios 6:17. No sé si alguien me quiere ayudar con los pasajes, sería
Buenísimo. Aleluya. Primera de Corintios. ¿Si alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Lo tengo, Amén. Sí. lo tengo yo. Amén, léelo. Léalo, cariño, léalo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. ¿Habéis visto? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sí, hasta ahí está bien, el 17. No, hasta ahí, el 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Con él. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nos unimos al Señor, estamos en un espíritu, unidos con Él, con el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que hay cosas que suceden de manera instantánea, pero hay otro tipo de cosas que son procesos en nuestra vida en donde el Señor nos va enseñando cómo reconocer las cosas que no están bien, para que haya una libertad en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Amén. Entendiendo que estamos unidos con Él y que Él nos ha delegado una autoridad para vivir en esa libertad que Él ha dicho. Entonces reconocemos lo que dice aquí Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros cuando aceptamos al Señor, Él nos ha delegado un poder, una autoridad de vivir como hijos, de no estar tanto tiempo prolongado en no experimentar esa libertad como hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos vivir en libertad. Él quiere que nos podamos expresar como hijos de Dios. En su nombre nosotros tenemos poder. En su sangre hay poder para que todas estas cosas que vienen a afectar lo espiritual y se manifiestan en la mente y se manifiestan en el cuerpo, huyan, salgan de nuestros contornos, salgan de nuestras familias. Entonces nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que estamos en esa unidad con el Espíritu nos habla, nos muestra, nos revela qué son las cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha preparado para nosotros como hijos. Por eso quizás cuando entendemos el significado de autoridad, alguien que se mueve con autoridad es aquella persona que está vinculado con una identidad de algo, ¿no? Es esa persona que cumple un rol específico, un cargo, un oficio, ¿no? El que tiene la autoridad de ser un policía está vinculado a un cargo, a una entidad. Le han delegado a esa persona una autoridad sobre el pueblo, sobre los lugares donde esa persona tiene que trabajar. Bueno, en este caso es igual. Jesús a nosotros nos ha delegado una autoridad para que nosotros podamos ir contra todas las cosas que están perturbando esos procesos de libertad en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestro entorno. El Señor nos ha dado esa autoridad. Él nos ha dicho que como hijos ya nos dio ese poder, nos dio esa autoridad. Ahora, ¿qué hace falta? Usarla. Amén. Es lo mismo, por ejemplo, si tú te acercas a tu supermercado más cercano, el más grande, tú vas a ver que tienes todas las cosas, ¿verdad? Y tú llegas y pones tus manos en tu carro y te vas por todo el pasillo del supermercado y empiezas, uy, esto. Y empiezas a meter muchas cosas en el carro. Pero ¿qué pasa? Que todavía no son tuyas. Tú las quieres y te las quieres llevar a tu casa. Pero cuando llegas hasta allí, hasta donde está la chica que te está esperando para que hagas pip, pip, y ahí te las vas a poder llevar, ¿verdad?
Bueno, en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Jesús ha puesto todas las cosas que para bendecirnos ya están hechas, porque Jesús dijo, consumado es, hecho está. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir, como decía la pastora Mari Carmen, con fe es la moneda con la que hacemos pip, 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 y con la fe nos podemos llevar todas esas bendiciones que el Señor ya ganó para nosotros con nosotros. Pero si no tenemos fe, las vemos ahí expuestas, las vemos ahí, pero no podemos tomarlas, no podemos experimentarlas, porque sin esa fe es imposible alcanzarlo. Sin esa fe que el Señor quiere que nosotros y vayamos a ese lugar, es imposible tenerlo. Entonces tenemos que creer, tenemos que tener la fe, la certeza, la seguridad de que Él ya nos ha dado la autoridad, de que Él ya nos ha revestido con poder para poder movernos en esos campos que se necesitan en este tiempo. Ayer la pastora Mari Carmen le decía algo muy cierto a los niños: estamos en tiempos peligrosos. No estamos en tiempos en los cuales podemos darnos el lujo de jugar. Estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos, y más que nunca debemos tener claro qué es lo que el Señor nos ha dado, cómo podemos usarlo y usarlo, por supuesto. Porque ya muchas veces a mí me ha pasado que sabemos que Dios nos ha dado algo, pero nos cuesta trabajo usarlo. Estamos ahí y estamos dudando y no tenemos fe y decimos, ay, ¿será o no será? Y después viene el Espíritu Santo y nos susurra, sí, úsalo, dale, yo te lo di. Y tenemos que escuchar esa voz del Espíritu Santo, cómo Él nos ayuda para que podamos desafiarnos a nosotros mismos y avanzar y poder experimentar esa libertad en cada área de nuestras vidas. Amén. No es fácil, pero necesitamos en este tiempo más que nunca ser esas mujeres, creo que hoy estamos todas mujeres guerreras, valientes, que tomamos la autoridad del Señor, nos paramos en esa fe y entendemos que lo que Él nos ha dado lo vamos a poder ver manifestado ahora. Como leía el Salmo 27:13, veré la bondad del Señor. ¿A dónde dice que la vamos a ver? Aquí, en la tierra de los vivientes. Aquí es donde nosotros vamos a ver todas las cosas que el Señor ya preparó, las que ha anticipado para que nosotros podamos disfrutarlas aquí y ahora. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Él nos ha dado esa autoridad, ese espíritu que está en nosotros empieza a gobernar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Entonces, como les dije, el hombre por sí solo no tiene sobrenaturalidad, necesita conectarse a esa fuente, y nosotros estamos conectados a la fuente que es Él es la fuente de luz, y cuando nuestro espíritu se une con el espíritu de Él, su espíritu gobierna. ¿Qué gobierna? Nuestra mente, gobierna nuestro cuerpo, gobierna nuestras emociones. Amén. Y una vida gobernada por el Espíritu de Dios, por una vida que manifiesta el gobierno de Dios, algo en la atmósfera tiene que cambiar. Cosas alrededor nuestras tienen que cambiar, porque el gobierno y el reinado de Dios es un reino de luz, un reino que disipa la tiniebla, un reino que mueve la oscuridad, un reino que dice que cuando el reino de Dios se establece, todas las cosas que no están en orden se tienen que ir, y tiene que venir el orden divino, tiene que venir todo lo que el Señor preparó. Amén. Entonces, entendiendo esto, que nuestro espíritu está unido con el Espíritu de Dios, y un espíritu es, Él gobierna nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones gobernadas por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, cada uno de nosotros es como la tierra prometida, ¿no? En la tierra que está por conquistar, la victoria, pero esa victoria ya fue dada en la cruz. Ya Jesús nos entregó esa victoria, y nosotros ahora libramos batallas y las libramos por fe en el nombre de Jesús, ¿no? Nosotros estamos en este tiempo aquí en la tierra procesados, avanzando. El Señor está haciendo cosas en nosotros, cambiando nuestro carácter, cambiando cada cosa, procesándonos en ciertas áreas para
crecer más en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, en estos procesos que el Señor nos mete para que podamos experimentar libertad, y no solamente eso, sino para que nosotros podamos ser portadores también de esa libertad en donde vemos que hay gente atada, en donde todavía no han conocido el Espíritu de Dios y su mente, su cuerpo y sus emociones están gobernadas por la oscuridad. Están siendo gobernadas por lo oscuro, por el espíritu de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros ya venimos a la luz, nuestros ojos pueden ver eso y nosotros reconocemos que hay ese gobierno y tenemos la autoridad de Dios para hacer algo. Amén. O sea que no solamente es para nosotros, el Señor no nos bendijo solamente a nosotros, sino que nos da la bendición para ser de bendición a otros, para poder llevar eso que estamos experimentando a otros. Ahora tú tienes la luz, tu espíritu está unido con el Señor, tú estás en un proceso de libertad, pero eso que estamos viviendo no es solamente para nosotros. Empezó con nosotros, pero afecta primero nuestra casa, nuestra familia, los más cercanos, pero el Señor es un Dios que ve más allá. Va a afectar no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones y a todas aquellas personas que el Señor ponga alrededor, para que con esa autoridad que Dios nos ha dado, nosotros podamos levantarnos y ordenarle a esas tinieblas que retrocedan y la gente pueda venir al conocimiento del Señor. Amén. A mí me gusta Pablo cuando está hablándole a Timoteo en el capítulo 1 y le dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Entonces es una pelea. Amén. No podemos ser pasivos. En los procesos de libertad tenemos que entender que son peleados. No podemos sentarnos y esperar. Tenemos que ser activos. Tenemos que ser personas que nos levantemos. ¿Cómo? A través de la fe. Entendiendo que ya todo ha sido ganado, entendiendo que Él nos ha llamado a esa libertad, a ese proceso de libertad, y tenemos que pararnos y pelear. En una batalla uno no ve a la gente así. A ver qué pasa. Porque si nos quedamos así, todo nos cae encima. En una batalla la gente está moviéndose, ¿no? Y cuando el Señor nos llama, hay un pasaje que dice en la Biblia: resistid al diablo y él huirá. No sé qué se os viene a ustedes a la mente acerca de la resistencia, pero la resistencia que Dios está hablando es una resistencia, no que estás así y te estás cayendo. Esa no es la resistencia. La resistencia que habla ahí el pasaje es que vas así y vas avanzando, porque la iglesia avanza y las puertas del infierno no pueden prevalecer. Tú vas para adelante, tú resistes, pero vas empujando, y eso significa que vas avanzando, que vas tomando territorio, que no vas con tu fuerza, vas con el león de la tribu de Judá que te va haciendo empujar y avanzar, y ahí resistes toda la obra de maldad, resistes la opresión del enemigo, resistes aquellas cosas que quieren venir a traerte opresión en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Te tienes que poner en esa posición de resistencia constante para avanzar, para tomar lo que el Señor nos ha dado y podamos experimentar este proceso de liberación aquí y ahora. No conformarnos con las cosas que están oprimiendo nuestra mente. ¿Sabes, hermanas, cuánta opresión hay en este tiempo? ¿Cuántos creyentes? No te estoy hablando de gente que no conozca al Señor, te estoy hablando de gente que conoce al Señor, oprimidos con ansiedad, con depresión, con espíritus de suicidio, cosas que están oprimiendo, queriendo estorbar para que la gente no se levante a hacer lo que Dios ya les preparó para hacer. Esa es la obra del enemigo. La obra del enemigo es frenar, es paralizar, es matar, es robar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso nosotros en este tiempo peligroso tenemos que pararnos y tenemos que entender para qué el Señor nos está llamando. ¿Para qué son estos tiempos de oración? Para fortalecernos los unos a los otros, para que el Señor abra nuestros ojos y podamos avanzar en lo que Él quiere hacer. Amén. Podamos poseer lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual ahora. Había una canción que decía: ayer ya pasó, te necesito hoy. No sé si alguna vez la habéis escuchado, pero eso habla de que cada día en el Señor es una experiencia nueva. Cada día en el Señor nos lleva a un nivel
mayor, porque vamos de gloria en gloria. Él nos va enseñando, nos va llevando para lo que he dicho antes, podamos recibir esa bendición, pero también podamos ser de bendición a otros. Amén. Aleluya. Que en Tesalonicenses dice que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo, conserve todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la misma palabra nos muestra el interés del Señor en esas áreas, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. No debemos descuidarnos, hermanas. No debemos dejar por normal cosas que no son normales. No tenemos que normalizar las cosas que la gente dice, ay, no, esto es normal. Tener nuestro espíritu unido con el Espíritu de Dios nos tiene que mostrar las cosas que no son normales, las cosas que no están de acuerdo a la verdad de Dios. Nos tiene que abrir nuestros sentidos espirituales para no dejarnos llenar nuestra cabeza de cosas que las empezamos a creer. Fíjense que yo estaba escuchando una pastora que estaba diciendo que siempre se ha dicho, yo no sé si ustedes también lo habéis escuchado, que el cerebro funciona al 10%. No sé si alguna ha escuchado eso. Pues, tanto que lo dicen que la gente se lo ha terminado creyendo, que el cerebro funciona al 10%. Pero no hay ningún estudio, no hay nada que avale esa teoría. Entonces imagínense, cuando alguien repite algo, la gente se lo termina creyendo. Entonces hay cosas que en la mente están siendo como esas canciones repetidas y las personas se lo terminan creyendo. Otro ejemplo que les puedo poner, que es verídico, un equipo de fútbol, que no son creyentes ningunos, el médico del equipo de fútbol les dijo, muchachos, habéis venido de un país en donde hay una enfermedad que no se conoce. Posiblemente todos la hemos contraído. Así que vamos a empezar a ver cómo vamos a evolucionar. Dice que al día siguiente 2 se pusieron malos. Al otro día 4 estaban malos. Así cada día iban cayendo. Al final todo el equipo estaba ya grave en la cama tirado porque estaban todos malos. Y él era un experimento. Era un experimento para comprobar lo fuerte que es la mente. Imagínense. El médico les dijo, no había ningún virus, no había nada que hayan contraído. Esto era solamente un experimento para comprobar cómo funciona la sugestión, cómo sugestionaron a las personas. Eso hace el enemigo, mi hermana. El enemigo te lanza una mentira y tú dices, y la crees, porque el campo de actuación del enemigo es la mente. Entonces, cuando tú le das lugar a esa mentira en tu mente, baja tu corazón. Y una vez que está en tu corazón, ya te la creíste y ya se manifiestan todos los frutos de lo que dejaste entrar al corazón. Por eso la Biblia dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Estás entendiendo? Por sobre todas las cosas. O sea, no sé qué valoramos más. A veces valoramos más la ropa, el dinero, el trabajo. Pero el Señor dice, por sobre todas esas cosas, guardemos el corazón. Guardemos el corazón de estar poniendo oído a aquellas cosas que no permiten que avancemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo te animo, mi hermana, que en esta día tú te puedas levantar y entender esto que el Señor quiere hablarte. Cada vez que tú entiendas en el espíritu, yo no te estoy hablando que esto tú lo hagas con la mente, porque por eso hablamos antes de empezar, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. En el espíritu entendamos aquellas cosas que no son de Dios, que no son la verdad de Dios y no las aceptemos. Le demos fuera de nuestros oídos, le demos fuera de nuestra mente y por eso tenemos que pararnos en las verdades de Dios. Dice ahí en Tesalonicenses, el Dios de paz, el Dios Shalom, el Dios que te... Aquellas personas que están en la paz, no es el que están haciendo este tipo de prácticas. Aquellas personas que están en la paz están parados en el mismo Jesucristo, porque Él es la paz. Y saben que ahí no hay
nadie que te mueva. Estás en la roca más firme. Estás parado en Cristo, esa roca inamovible. El Dios de Shalom, el Dios de paz, santifique tu cuerpo por completo. Tú te conserve, dice la Biblia, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Que tus emociones no sean tocadas.